Muy buenas noches, estimados profesores, estudiantes, padres de familia. Bienvenidos a la segunda velada del espacio de Olimpiadas Matemáticas. Les habla el doctor Jimmy Santamaría, uno de los coordinadores de este evento satélite del Congreso de la Sociedad Boliviana de Matemática. Para mí es un gusto dar la bienvenida a, en realidad, 4 exolímpicos, uno un poquito más antiguo que los otros 3, pero realmente el aporte de cada uno de ellos se siente en lo que son las Olimpiadas, sobre todo de carácter internacional en los últimos años, en términos de los resultados por parte de los estudiantes, como han podido, si han curioseado la página, realmente sí es muy importante tener la participación de olímpicos que han tenido un roce de esas características, como los tuvieron Diego Arancibia, Diego Cazón, Denis Arancibia, Diego Cazón y Diego Chumacero. Hoy, particularmente, la primera clase del curso de geometría la va a dictar un exolímpico, el doctor Fernando Vera. Él estudió la licenciatura en matemática en la Universidad Mayor de San Andrés, luego hizo la maestría y el doctorado en la Universidad Católica del Norte en Chile, estuvo como postdoctor en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada del Brasil, fue profesor ya asociado de la Universidad de Amazonas, y hace un par de años se animó a retornar al país y desde entonces es docente titular de la carrera de matemática y también miembro del Instituto de Investigación Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces le damos la bienvenida al doctor Fernando Vera. Gracias, Jimmy, gracias. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Un gusto participar aquí en una nueva sesión del curso de Olimpiadas. En esta parte en particular, estamos haciendo un cursillo de 4 sesiones acerca de geometría euclidiana, ¿no? O sea, como ustedes saben, en las Olimpiadas son 4 los pilares básicos, ¿no? Geometría euclidiana, aritmética, álgebra y combinatoria, ¿no? Evidentemente la geometría tal vez desde mi punto de vista es el que más dificultades se presenta para el estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque por el tipo de problemas que se manejan aquí, ¿no? Son bastante, la verdad que hay que tener mucha imaginación, mucha intuición, ¿no? Para resolver este tipo de problemas, ¿no? Hacer líneas y también conocer mucho, ¿no? Hay cualquier cantidad de teoremas en la geometría euclidiana que la verdad que da para hacer un estudio grande, ¿no? Yo recordaba una vez, hablaba con un exolimpista, un geómetra, y él me decía que tenía así guardados en su bolsillo como 100 lemas, ¿no? Él me dice, yo tengo como 100 lemas así guardados cuando los necesito, me dice, ¿no? Y eran lemas no triviales, la verdad, ¿no? Y me hizo pensar eso bastante, ¿no? El grado de conocimiento que uno tiene que tener para resolver este tipo de problemas, ¿no? Evidentemente hay niveles y niveles, ¿no? Yo les estoy hablando de una persona que ha ganado medallas de oro a nivel internacional, ¿no? Entonces, él era así, ¿no? Bueno, también me agrada mucho estar aquí con Diego Chumacero, Diego Cazón y Denis Arancibia, ¿no? La verdad que cuando ellos eran participantes de Olimpiadas hemos vivido una época de oro. Ustedes ya los van a conocer, van a dictar las siguientes sesiones el miércoles, jueves y viernes, y la verdad que se van a dar cuenta de la calidad de olimpistas que son, ¿no? Donde ellos iban siempre hacían quedar muy bien al país, ¿no? Y
bueno, ustedes, ahí están los récords que ellos tienen, ¿no? Bastantes. Con ellos la participación de Bolivia siempre alcanzaba puntajes muy altos, ¿no? Así que yo como tutor muchas veces de ellos me siento muy orgulloso de ahora de compartir este espacio, ¿no? Con ellos, ¿ya? Bueno, esta primera sesión trata acerca de concurrencia y casa de ángulos, ¿ya? Esta sesión va a ser un poquito bastante introductoria y bastante básica, ¿ya? Pero me parecía que era necesario hacer algo de este estilo, ¿no? Especialmente por la masividad de este curso, ¿ya? Bueno, entonces vamos a comenzar. Esto es más o menos un esquema de lo que pretendemos hacer en esta clase, ¿ya? Vamos a dar algunos teoremas básicos. Después vamos a hablar de la desigualdad de las medias, una demostración geométrica. Vamos a hablar de algo muy importante como es concurrencias. Después vamos a hablar un poquito acerca de ángulos, algunos ejemplos y después, para finalizar, problemas de olimpiadas, ¿ya? Entonces, como les decía, esta es la primera sesión y esto es algo bastante, no va a ser nada pesado, de hecho es algo bastante básico, ¿ya? Bien, entonces, bueno, Euclides, ¿no? La geometría euclidiana, fíjense bien, tiene como 300 años, ¿no? Desde que Euclides escribe su libro, su famoso libro, Los Elementos. Ahí está si no me equivoco, decían que ya andaban por la edición número 1000 de Los Elementos, si no me equivoco. Entonces, es un libro muy popular, ¿no? Se dice que es el segundo libro más impreso después de la Biblia, ¿no? Esta es una edición española, ¿no? Bien, bueno, comencemos, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con algo muy básico, ¿ya? Entonces dice, la suma de los ángulos de un triángulo va a ser 180, ¿no? Esto es conocido. Ahora, voy a recalcar que esto es algo que caracteriza nuestra geometría, ¿no? La geometría euclidiana, ¿ya? Porque en otro tipo de geometrías no se da esta igualdad, ¿no? Geometría hiperbólica, por ejemplo, es mayor, más de 180, la parabólica es menos de 180, etcétera, ¿no? Así que este resultado que parece tan trivial es lo que caracteriza nuestra geometría, ¿ya? Bueno, y la demostración es muy simple, ¿no? Uno simplemente traza una paralela al lado AC, ¿cierto? Y simplemente por ángulos alternos internos, ahí se puede ver que alfa, beta y gamma van a formar un ángulo de 180, ¿no? ¿Ok? Después, como teoremas básicos, vamos a tener los dos teoremas de Tales, ¿ya? Entonces, el primer teorema de Tales me dice lo siguiente, ¿no? El primer teorema de Tales está diseñado para un triángulo, ¿ya? Tenemos un triángulo ABC, D y E van a ser puntos de AB y AC, tales que el DE sea paralelo al BC, ¿ya? Esa es el único que vamos a pedir, que estos sean paralelos. Entonces, lo que se va a generar es que vamos a tener proporciones de estos lados, ¿no? O sea, AB entre AD va a ser lo mismo que AC entre AE, ¿ya? Entonces se conoce como el primer teorema de Tales, y algo que es muy interesante acerca de este teorema, y en realidad van a ver de muchos de los teoremas de la geometría, es que muchos de estos teoremas son de la forma sí, solo sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que el recíproco del teorema de Tales también es verdad, ¿no? O sea, tenemos un triángulo ABC, D y E puntos sobre los lados, de tal forma que AB sobre AD es igual a AC sobre AE. Entonces, este segmento, el DE, va a ser paralelo al BC, ¿ya? Ok, tenemos el segundo teorema de Tales. Este segundo teorema de Tales ya está dado ya no para triángulos, sino para rectas transversales. Esta sería la figura. Ok, tenemos aquí el segundo teorema de... ¿Sí? El segundo teorema de Tales nos dice, ¿no? Que tenemos aquí dos rectas, ¿ok? Esta que está aquí y esta que está aquí. Y tenemos tres otras rectas que las cruzan, ¿no? Entonces dice que si esas rectas que las cruzan son paralelas,
entonces vamos a tener proporciones también, ¿no? AB sobre BC es igual a DE sobre EF, ¿no? AB sobre BC es igual a DE sobre EF, ¿no? De nuevo, entonces, repito, cuando estas rectas son paralelas, entonces también tenemos proporcionalidad, ¿no? Pero lo interesante es que también se da el recíproco, ¿no? O sea, si tenemos estas dos rectas y tenemos rectas paralelas, perdón, tenemos rectas que las cruzan, ¿ok? Si los segmentos que determinan son proporcionales, o sea, AB es ABC como DE es AF, entonces las rectas van a ser paralelas, ¿ya? Perdón, y dos de las rectas son paralelas, entonces la tercera también va a ser paralela a las otras dos, ¿no? O sea, aquí dos de estas son paralelas, cualquiera de estas tres, entonces automáticamente la tercera también va a ser paralela, ¿ya? Bien, otro teorema que es básico y que evidentemente uno tiene que conocer, ¿no? ¿Cómo no conocer el teorema de Pitágoras? Que nos dice, ¿no? Que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Bueno, hay muchas leyendas acerca de este teorema, ¿no? No se sabe en realidad si Pitágoras ha sido el primero en descubrir, pero con certeza que le ha dado una demostración acerca de esto, ¿no? Se dice que él era un hombre bastante rico y cuando tiene una demostración de este teorema, él manda a sacrificar a 100 bueyes, ¿no? Eso es lo que cuenta una de las tantas leyendas que hay. Bien, de nuevo, fíjense bien que así como los teoremas de Tales, el teorema de Pitágoras también se cumple en recíproco, ¿no? O sea que si tenemos un triángulo donde un lado, el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, nos referimos a las longitudes, entonces el triángulo también va a ser rectángulo, ¿no? Por si acaso hay un montón de este tipo de teoremas en la geometría euclidiana, ¿ya? Por eso yo pensaría en esta geometría llamarla como una especie de geometría de primer nivel, porque casi todo es sí, solo sí, ¿ya? Casi todo. Cuando ustedes tienen un teorema, para demostrar el recíproco, casi siempre es utilizar la misma parte, ¿no? Suponer, digamos, lo que hemos probado, o sea, lo que hemos probado antes, ¿no? Y después, por un proceso de contradicción, casi siempre se llega, ¿no? A que el recíproco también tiene que ser verdad. Hay mucho de esto, ¿ya? Hay que ser muy observador con eso. Ahí está Pitágoras, el famoso Pitágoras. Y como dato curioso, ¿no? Este libro, que se llama así, de Pythagorean Proposition, tiene 367 pruebas diferentes del teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero esto ha sido escrito en 1927. Estaba leyendo por ahí de que hoy en día tenemos más de 500, ¿ya? O sea, imagínense, ¿no? Tal vez debe ser el teorema más demostrado de la historia, ¿no? Bien, otra cosa interesante aquí es esto, ¿no? La desigualdad de las medias. Bueno, en principio uno diría, ¿no? A esta desigualdad de las medias, ¿por qué en un curso de geometría, no? Bueno, pues por la demostración, ¿ya? Bueno, primero que nada, ¿qué es la desigualdad de las medias, no? La desigualdad de las medias me dice que dados A y B, dos reales positivos, ¿ok? La media armónica, que es esto que está aquí, 2AB sobre A más B, es menor o igual que la media geométrica, y la media geométrica es menor o igual que la media aritmética, y la media aritmética es menor o igual que la media cuadrática de los dos números, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya sabemos, ¿cierto? Y también las demostraciones de la media geométrica, media aritmética son muy amplias, ¿no? Hay cualquier cantidad de demostraciones de este hecho, ¿no? Y cabe hacer notar que este hecho implica esto, ¿no? O sea, si uno demuestra que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética, entonces casi automático sale, ¿no? Que la media armónica también es menor o igual que la geométrica, ¿no? Y haciendo un poquito aquí también lo mismo, ¿ya? O sea, esta sería como la desigualdad relevante. ¿Ok? Bien, la demostración de este hecho, o sea, como les decía, hay varias demostraciones, ¿ya?
pero la que llama mucho la atención, la que me ha llamado la atención es la demostración geométrica, ¿no? Y es por eso que lo incluyo en este curso, ¿ya? Bueno, entonces, la demostración sería así, ¿ya? Nosotros construimos una semicircunferencia, ¿ok? De diámetro A más B, ¿no? Aquí abajo ustedes ven el A y al lado está el B, ¿no? O sea, A lo convierte en un segmento y B también en un segmento, ¿ya? Y con eso construimos un diámetro de una semicircunferencia, ¿ya? En este gráfico, el B es obviamente mayor que el A, ¿no? Y aquí está el centro, ¿ya? El O es el centro de la circunferencia. Trazamos esta semicircunferencia, ¿ok? Este punto D justamente es el punto de división, ¿ya? O sea, la longitud de BD va a ser el A. Aquí, perdón, lo puse mal, ¿no? Hasta aquí es el A, ¿ya? Y este DC es el B. ¿Está bien? Bien, entonces pasa lo siguiente. Bueno, entonces aquí estaba haciendo un pequeño esbozo del gráfico, ¿ya? Entonces, aquí está el A, aquí está el B, ¿ok? Y uno se va a fijar en esta figura, ¿ya? Entonces aquí tenemos el triángulo ABD y el triángulo ACD, ¿ok? Noten lo siguiente, ¿no? Noten lo siguiente, que vamos a tener tres triángulos que son semejantes, ¿cierto? O sea, digamos, si yo llamo este ángulo alfa y este ángulo beta aquí, entonces alfa más beta obviamente es 90. ¿Por qué? Porque este ángulo que está aquí es 90, ¿no? Por ser una semicircunferencia y BC los extremos del diámetro, ¿cierto? Este ángulo tiene que ser 90. Como este ángulo es alfa, alfa más beta me da 90, este ángulo tiene que ser beta, ¿cierto? Y este ángulo que está aquí va a ser alfa, ¿no? Alfa más beta, recordamos de nuevo que es 90. Entonces vamos a tener una semejanza acá, ¿ya? Esto ya está aquí, este lado que está aquí, ¿ya? Es la altura, ¿cierto? Desde de la hipotenusa le vamos a llamar h, ¿ya? Bueno, entonces, lo primero que establecemos es decir, quién es h en función de la y b, ¿ya? Veamos, ¿ok? Bueno, entonces, observando la semejanza del triángulo, el triángulo ABD es semejante con el triángulo, ¿cierto? Sería el CAD, ¿no? El CAD, ¿ok? Vamos a tener entonces una proporción, ¿no? Entonces, por ejemplo, este AD, que es el H, ¿cierto? Que es el opuesto al alfa, va a ser al A, que es el opuesto al beta, como aquí el opuesto al alfa sería el B, ¿cierto? Y aquí en este otro triángulo el opuesto al beta vuelve a ser el H, ¿ok? Así que por semejanza vamos a tener que H es A como B es H, y de donde H cuadrado va a ser igual a A por B, entonces H va a ser la raíz cuadrada de A por B, ¿ya? O sea que en esta figura entonces, cuando este es A y este es B, la altura de este triángulo rectángulo, ¿cierto? Desde la hipotenusa representa la media geométrica, ¿ok? Bien, entonces, observando esta figura, fíjense bien que como esta es una semicircunferencia, ¿cierto? Si desde O yo trazo una perpendicular al diámetro BC, ¿cierto? ¿Esto cuánto va a medir? Esto mide un radio, ¿no? ¿Cuánto mide el diámetro? A más B. Entonces, esto que está aquí, este radio, esta altura que está aquí, va a medir A más B sobre 2, ¿no? Entonces, este punto le llamaremos punto P, digamos. Entonces, ahí uno observa, ¿cierto? Que cuando yo tengo esta configuración, evidentemente, la mayor altura, ¿cierto? Cuando yo pongo el vértice A en cualquier punto de esta semicircunferencia, ¿cierto? Siempre el máximo se va a alcanzar justo aquí en este P, ¿no? Justo sobre el O, ¿se dan cuenta? Porque todos los puntos son menores. Ah, pero este A, ¿qué representaba? Representaba, ¿cierto? La altura desde este D, ¿no? ¿Cierto? O sea, A, D es H, ¿no? Pero H es la media geométrica de A y B.
Por tanto, entonces, observando esta figura, siempre esta h tiene que ser menor o igual que OP, siempre, ¿cierto? Pero h es raíz de a por b y OP es a más b sobre 2. Entonces ya tenemos aquí la media geométrica, media aritmética, ¿no? Entonces, siempre AD es menor o igual que OP. Y por tanto, raíz de AB es menor o igual que A más B sobre 2, ¿no? Entonces tenemos justamente la primera desigualdad, ¿ya? Y demostrado además de una forma geométrica, ¿ya? Bien, entonces, continuemos, ¿ya? Entonces ahora vamos a demostrar la media armónica menor o igual que la media geométrica, ¿ya? Bien, entonces, ahora probemos eso. Y para eso vamos a anotar también lo siguiente, ¿ya? En el triángulo DAE, ahora, desde D, trazo una perpendicular al AO, ¿ya? El AO sería un radio también, ¿cierto? Entonces, desde D trazo una perpendicular y este va a ser el punto E, ¿ya? Entonces, observamos el triángulo DAE, ¿ok? Y el triángulo OAD, ¿está bien? OAD. Si ustedes se fijan, también son triángulos que son semejantes, ¿cierto? Entonces vamos a marcar de nuevo el DAE, ¿cierto? Este ángulo es recto. Este ángulo le llamaremos ángulo teta, digamos, ¿ya? Y el triángulo ADO, ¿cierto? Fíjense, como este es teta, este es 90. Bueno, ya tienen este ángulo es 90 que está aquí, ¿no? Entonces, fíjense en que tienen dos ángulos iguales, ¿no? 90 y teta, y el otro también 90 y teta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tener entonces lo siguiente, ¿ya? A esta longitud le vamos a llamar Y, que está aquí, ¿ok? Esto le llamaremos y a esto le llamaremos Z, ¿ya? Y entonces, por semejanza, vamos a tener lo siguiente, que H es a Y, ¿ok? Como Y más Z, ¿sí? Es a la hipotenusa del otro, ¿no? Y la hipotenusa del pequeño es H, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿no? Fíjense bien, tengo el triángulo este que está aquí, es semejante a este que está aquí, ¿cierto? Entonces, H es el opuesto a este, ¿no? En el pequeño, ¿quién es el opuesto a este ángulo? Es el Y, ¿cierto? Y ahora de nuevo, en el grande la hipotenusa es Y más Z, y en el pequeño la hipotenusa llega a ser H, ¿ok? Bien, entonces a partir de aquí, entonces despejamos el H, ¿cierto? El H cuadrado va a ser igual a Y por Y más Z, ¿está bien? Bien, pero Y más Z, ¿quién es? Es un radio, así que va a ser A más B sobre 2, ¿no? Y por otro lado, H ya sabíamos que era raíz de A por B, entonces vamos a tener AB es igual a Y por Y más Z al ser radio va a ser A más B sobre 2, ¿ok? De aquí podemos despejar el Y y vamos a tener que Y va a ser 2AB sobre A más B. ¿Reconocen quién es este? Entonces el Y también tiene un significado bueno, el Y, que es este segmento que está aquí, ¿cierto? ¿Quién había sido? Había sido la media armónica del A y el B, ¿no ven? Pero si nosotros comparamos aquí en esta figura, ¿quién era Y? En este triángulo que está aquí, el Y venía a ser un cateto, ¿cierto? Un cateto de este triángulo rectángulo, del ADE, ¿ok? ¿Y el H quién era? Era la hipotenusa de ese mismo triángulo. Siempre todo cateto es menor o igual que la hipotenusa, ¿cierto? Entonces vamos a tener que Y es menor o igual que H, ¿no? O sea, el triángulo ADE es rectángulo. El triángulo ADE es rectángulo. Y siempre todo cateto es menor o igual que la hipotenusa, ¿no? Entonces, el Y a ser cateto es menor o igual que H, ¿no? Que es la hipotenusa.
pero el Y ya sabemos que es 2AB sobre A más B, que es la media armónica, y el H era la media geométrica, ¿no? Así tenemos entonces que la media armónica es menor o igual que la media geométrica, ¿ya? Así que entonces tenemos ya dos desigualdades, ¿no? Aquí está la media geométrica menor o igual que la media armónica, ¿ya? Bueno, y por último nos queda probar que la media aritmética siempre es menor o igual que la media cuadrática, ¿cierto? Entonces para eso hacemos otro dibujo, ¿ya? He hecho este dibujo acá. Entonces se hace un dibujo aparte, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos, fíjense bien, vamos a hacer, construimos una semicircunferencia de diámetro A más B, ¿no? El A y el B son los números positivos dados de antemano, ¿no? Bueno, tenemos el punto D, trazamos su altura, ¿cierto? O sea, trazamos esta perpendicular a este diámetro. Desde el centro también trazamos esto, ¿ok? Y vamos a tener esta configuración, ¿ya? Bien, esto lo voy a rayar acá. Ok, entonces, esto simplemente ya es para terminar, ¿ok? Entonces, hagamos un pequeño trazo ahí. Perdón, está un poco chueco esto, veamos. Ya. Entonces, vamos a trazar una semicircunferencia, ¿ok? Aquí este segmento representa el A, ¿ya? Aquí sobre este trazamos esto, este va a ser el centro. Trazamos esto que está aquí, esto va a ser L, ¿ok? De aquí a aquí mide A y de aquí hasta aquí mide el B, ¿ok? Bien, notemos lo siguiente, ¿ya? El segmento OD va a ser igual a un radio, ¿cierto? Menos A, ¿están de acuerdo? Va a ser igual a A más B sobre 2 menos A, ¿cierto? Bien, pero esto sería lo mismo que B menos A sobre 2, ¿ok? O sea que OD mide B menos A sobre 2. Ahora bien, nosotros trazamos esto que está aquí, ¿ok? Y aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no ven? Entonces, por el teorema de Pitágoras vamos a tener que dl al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a OD al cuadrado más OL al cuadrado, ¿ok? Bien, entonces dl cuadrado va a ser, OD lo acabamos de calcular, ¿no? Era B menos A sobre 2 al cuadrado más. Ahora, OL es un radio, ¿no? Y como el diámetro es A más B, entonces ese radio va a ser A más B sobre 2, ¿ok? Bien, operando aquí, ¿cierto? Aquí vamos a tener un, digamos, un cuarto, le voy a sacar un cuarto, y aquí va a ser A cuadrado más B cuadrado menos 2AB, aquí va a ser A cuadrado más B cuadrado más 2AB, se van a cancelar el menos 2AB con el más 2AB, ¿no? Nos va a quedar 2A cuadrado más 2B cuadrado, y esto va a ser un medio de A cuadrado más B cuadrado, ¿ok? Bien, como dl al cuadrado es eso, entonces dl es la raíz, ¿no? Entonces el dl es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De a cuadrado más b cuadrado sobre 2, ¿ok? Y si ustedes reconocen, justamente eso era la media cuadrática de A y B, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, ¿no? De nuevo, el LDO es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Bueno, entonces, de nuevo, en todo triángulo rectángulo, siempre la hipotenusa es mayor o igual que cualquier cateto, por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, el
al ser el DOL triángulo rectángulo, DOL, un triángulo rectángulo, ¿ya? La hipotenusa, que va a ser en este caso DL, es mayor o igual que cualquier cateto, ¿no? Y en particular que el OL. Pero DL, ¿quién era? Era A cuadrado más B cuadrado sobre 2 en raíz. Y el OL, al ser un radio, va a ser A más B sobre 2, ¿no? A más B sobre 2. Y de nuevo, entonces, aquí tenemos que la media cuadrática es mayor o igual que la media aritmética, ¿no? Entonces, este es un ejercicio muy simpático, ¿cierto? Que me dice que estas desigualdades, media armónica menor o igual que media geométrica, menor o igual que media aritmética, menor o igual que media cuadrática, se pueden demostrar geométricamente, ¿no? Un ejercicio muy lindo, por ejemplo, para mostrar a los estudiantes, ¿no? Bien, bueno, las medianas, ¿no? Las medianas son los segmentos, ¿cierto? Que van de un vértice al punto medio del lado opuesto, ¿ok? Ya, eso es la mediana, ¿no? Este lema nos dice lo siguiente, ¿no? Que el segmento que une los puntos medios de los lados de un triángulo va a ser paralelo al tercer lado y de longitud igual a la mitad del tercer lado, ¿ya? O sea, nos está diciendo esto, ¿no? A ver, hagamos un pequeño esbozo de lo que nos está diciendo ese lema. Entonces, tenemos un triángulo, ¿ok? ¿Sí? O sea, perdón. Ok. Y ya, entonces, tenemos un triángulo ya, digamos, le vamos a llamar triángulo ABC. Y tomamos los puntos medios, ¿no? Entonces tomo un punto medio, le vamos a llamar puntos E y F, digamos, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente entonces, ¿no? Entonces, va a ser pues así, ¿no? Ya. E y F son los puntos medios, ¿no? Entonces el lema nos dice lo siguiente, ¿no? Que se vaya a salvar en caso de que... Entonces el lema nos dice lo siguiente, ¿no? El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y de longitud igual a la mitad del tercer lado, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo es que si E y F son los puntos medios de los lados AC y AB respectivamente, ¿ok? E y F son los puntos medios, entonces va a pasar que el EF es paralelo al BC, ¿cierto? Y además, como longitud, la longitud del EF va a ser la mitad de la longitud del BC. ¿Okay? Eso es lo que nos está diciendo ese lema, ¿cierto? Ok. Y con este lema, nosotros podemos probar que las medianas en un triángulo se van a cortar en un punto, ¿ya? Y la demostración sería tipo así, ¿no? A ver, hagamos un esbozo de la demostración de esto. Ok. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo, ¿ya? Entonces, ahí.
Ya. Ok, entonces tenemos aquí un triángulo ABC. Y tenemos, vamos a ubicar ahí puntos medios, y le vamos a llamar aquí, ya no importa, E y F, ¿ok? Bien, entonces, desde C trazamos, ¿cierto? La mediana, ¿ok? Ahí. Es aquí, ¿no? Y entonces, perdón, trazamos ahí, ¿ok? Y de aquí lo mismo, ¿cierto? De aquí trazamos hasta acá, ¿ya? Ok, entonces pasa lo siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, ya este se va a llamar M. ¿Ok? Bien, al ser el E y el F, los puntos medios, ¿cierto? Si yo le aplico el resultado anterior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el EF, ¿cierto? El EF es paralelo al AC, ¿cierto? Por el lema anterior, ¿ok? Y además va a medir la mitad, ¿no? Bien, bueno, si uno ahora observa, ¿no? Como E y F es paralelo a C, este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo alfa, ¿cierto? Porque son paralelas esas dos. Este ángulo beta va a ser igual a este ángulo beta, ¿ya? Bien, pasa que los triángulos EFM y el triángulo CAM son semejantes, ¿cierto? Bien, por otro lado, bueno, entonces todos los lados son proporcionales, ¿no? En particular va a pasar lo siguiente, ¿ya? El EM, si lo dividimos entre el correspondiente del otro, entre el MC, ¿cierto? Va a ser lo mismo que el FM sobre el MA y el EF sobre el AC, ¿cierto? Pero ya sabíamos que EF sobre AC es un medio, también por el lema anterior, ¿no ve? Este segmento que unía los puntos medios era paralelo al tercer lado y además medía la mitad, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que el EM, ¿cierto? El EM dividido entre el MC es como un 1/2, ¿ok? Y que el FM partido por el MA también es 1/2, ¿ok? Eso significa que este punto M, ¿cierto? Está dividiendo el S, el segmento S, en la proporción 1/2, ¿no? O sea, esto mide, digamos, X y esto va a medir 2X. Y lo mismo está pasando, este punto M está dividiendo al segmento AF en la proporción 1/2, ¿no? O sea, FM es Y, digamos, y entonces MA va a ser 2Y, ¿ok? Si nosotros trazásemos, ahora nos vamos a olvidar, por ejemplo, ¿ya? Nos olvidaremos, por ejemplo, de este, ¿ok? Nos olvidamos de este, y si nosotros hubiésemos trazado la otra mediana, va a pasar lo mismo, ¿cierto? El punto de intersección, digamos, lo voy a marcar con verde, ¿ya? Digamos que hubiésemos trazado esta así y esta otra, ya la otra mediana, va a pasar lo mismo, ¿cierto? El punto donde se corten va a cortar de nuevo a la mediana S en la proporción 2/1. Entonces, ese otro punto, digamos, de intersección, satisface las mismas propiedades que este M. Por tanto, entonces, tienen que ser iguales, ¿ok?
O sea, las tres medianas tienen que ser concurrentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaría pasando así, ¿no? Si ese otro punto de intersección, digamos ahora de las verdes, le llamo P, va a pasar lo mismo, ¿cierto? El EP partido por el PC también va a ser un medio, ¿se dan cuenta? Y ambos, el P y el M, están sobre la misma recta, ¿sí? Y están partiendo el segmento S en la misma proporción. No queda otra que P igual a M, ¿ok? Y P era el punto de intersección de las otras dos medianas, ¿no? De las que están en verde, digamos. ¿Ok? Por tanto, entonces, las tres medianas son concurrentes, ¿ya? Ok. Entonces, eso está pasando, ¿no? Ese punto de intersección de las medianas se va a llamar centroide o centro de gravedad o baricentro, ¿ya? Bien, aquí está otra cosa que les quería decir, ¿no? Es muy importante en la geometría la caracterización de los conjuntos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, fíjense bien, dice caracterización de las bisectrices internas, ¿no? O sea, cuando ustedes vean esa palabra, caracterización, significa que son lo mismo, ¿ya? Vamos a caracterizar este conjunto. Quiere decir que si caracterizamos ese conjunto con una cierta propiedad, significa que un punto está en el conjunto si y solo si satisface esa propiedad, ¿ya? Y en el caso de las bisectrices, bueno, primero, ¿qué es la bisectriz, no? Cuando uno tiene un ángulo, ¿ya? Digamos, aquí le estamos llamando el ángulo CAB, ¿ya? Aquí sería, bueno, aquí está el C, aquí está mal, ¿no? Aquí en el gráfico, lo voy a cambiar esto, ¿ya? Aquí en el gráfico sería ACB, ¿no? Pues imagínense que tenemos el ángulo ACB, ¿ya? La bisectriz, ¿cierto? Es la recta que parte en dos partes iguales ese ángulo, ¿cierto? Ya, ok, sabemos eso. Pero fíjense bien cómo se puede caracterizar esa bisectriz, ¿no? Dice, la bisectriz del ángulo, en este caso ACB, ¿ok? Es el conjunto de puntos P tales que equidistan de cada lado del ángulo, ¿ya? O sea, eso me caracteriza a todas las bisectrices, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿no? Un punto está sobre la bisectriz si solo si equidista de los lados, y si un punto equidista de los lados, entonces está sobre la bisectriz, ¿ya? Entonces, eso es lo que caracteriza a las bisectrices, ¿está bien? Y bueno, ese hecho es muy simple, ¿cierto? Ese hecho es muy simple, como veamos por qué es ese hecho. Esto simplemente para un poquito, eh, por la lógica, ¿no? De esto. Ok, entonces imagínense que tenemos ahí un ángulo, ¿ya? Ok, entonces, ya tenemos ahí, vamos a suponer el ángulo ACB, ¿ya? Y vamos a trazar una bisectriz, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que esta es una bisectriz. Ok, digamos, este es alfa y este es alfa, ¿no? Entonces, tomamos un punto P en la bisectriz, ¿ya? Entonces, ¿qué me decía el lema? Me decía que la bisectriz la voy a llamar como conjunto L, ¿ya? Entonces, P está en L, o sea, está en la bisectriz, si, solo si, la distancia de P al lado AB, o AC, perdón, es igual a la distancia del P hacia el lado BC. ¿Ok? Es lo que me dice, ¿no? Veamos. Entonces, primero esta implicación, ¿ya? P está en la bisectriz, ok. Demostremos que su distancia a ambos lados es la misma, ¿no? Solo tras esto, ¿ya? Esta distancia la llamo X, a esta distancia la llamo Y, ¿cierto? Y vamos a observar lo siguiente, ¿no? Este punto le llamaremos M y N, ¿ya? Bien, nos vamos a observar en los triángulos CMP y CPN, ¿ya?
¿Qué está sucediendo ahí adentro? Bueno, como es bisectriz, ¿cierto? Este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa, o sea, ¿cierto? Este ángulo es 90, ¿no? Por tanto, entonces, estos dos triángulos son triángulos rectángulos, primero, semejantes, porque tienen los tres mismos pares de ángulos, iguales, ¿no? Alfa, alfa, 90, y este también va a ser igual, ¿cierto? Ahora bien, por otro lado, como ambos comparten la misma hipotenusa, entonces, por el criterio, ¿cierto? Ángulo, lado, ángulo, van a ser triángulos congruentes. Al ser triángulos congruentes, entonces X es igual a Y, ¿no? Y X representaba la distancia de P a la C, y Y representaba la distancia del P al BC, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay que escribir un poco, se escribe todo lo que hemos hablado, y por tanto se concluye que X es igual a Y, ¿no? Entonces ya está que si P está en la bisectriz, entonces la distancia de P a este lado es igual a la distancia de P al otro lado, ¿ok? Al revés también, ¿cierto? Veamos al revés. ¿Cómo sería? Al revés sería algo parecido, ¿no? Entonces, digamos que tenemos aquí, de nuevo, vamos a trazar un angulito por ahí, ¿ya? Digamos, tracemos así, ¿ok? Y vamos a suponer que, bueno, este es digamos, hay un punto A, el C y el B. Vamos a tomar un puntito P por ahí, ¿ya? De tal forma que P, la distancia de P a los lados sea la misma, ¿ok? Ok, enseguida voy a... me parece que hay algún comentario por ahí. Nada, ¿no? Ya. Ok, entonces vamos a suponer que la distancia de P al este lado a la C sea X, y la distancia de P al lado BC también sea X, ¿ya? En este caso, P equidista de esos dos lados. Ok. Cuando uno traza esto, ¿cierto? De nuevo se forman dos triángulos rectángulos, ¿ok? Que tienen la misma hipotenusa, ¿cierto? El triángulo APC tiene por hipotenusa PC, y el triángulo PCB tiene hipotenusa PC también, ¿no? La misma hipotenusa. Y como estamos suponiendo que P equidista de los lados, entonces este cateto es igual a este cateto. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras para probar que este lado va a ser igual a este también, ¿cierto? Entonces, vamos a tener dos triángulos con los mismos lados, ¿no? Entonces, por el criterio lado, 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 estos dos triángulos van a ser congruentes de nuevo, ¿no? Entonces, ahí de nuevo uno escribe un poco y llega a la conclusión de que el triángulo APC es congruente con el triángulo BPC, ¿cierto? Por el criterio lado, lado, lado. Ok. Como son congruentes, los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, este ángulo que corresponde al X, digamos, va a ser igual a este. Y por tanto, entonces ahí uno argumenta, ¿no? Entonces, el ángulo ACP va a ser igual al ángulo PCB, y esto va a implicar entonces que P está en la bisectriz, ¿no? Y ya está. Entonces, efectivamente, esa es una caracterización de las bisectrices, ¿no? Un punto P está en la bisectriz, sí, solo sí, equidista de los lados. Ahora, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque justamente ese tipo de cosas son las que me permiten caminar bien en la geometría, ¿no? O sea, puedo, con este tipo de teoremas, como que puedo dar un paso adelante y un paso atrás también, ¿se dan cuenta? Y uno hace ese juego de cintura cuando comienza a demostrar cosas, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ahí, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no? Que también las bisectrices internas son concurrentes, ¿no? ¿Ok? Y como les decía ya, usando esa caracterización, entonces es muy fácil probar que las tres bisectrices concurren en un punto, ¿ya? Usando esta caracterización, ¿no? Entonces, usando esto es muy fácil probar que las tres bisectrices pasan por el mismo punto, ¿no? ¿Ok? Entonces, les voy a dar una idea, fíjense, es súper fácil. Solamente trazamos dos bisectrices, ¿ya? Este punto que está aquí, ¿cierto? Va a equidistar de este y de este, ¿ok? Ahora, si yo trazo la otra bisectriz, ¿cierto? Y conservo una sola de ellas, el punto de intersección también, ¿cierto? Va a equidistar, ¿se dan cuenta?
ahí uno hace una transitividad y no vamos a tener otra que esos puntos tienen que ser el mismo punto, ¿ya? Y por tanto, entonces, las tres bisectrices pasan por el mismo punto, ¿se dan cuenta? O sea, es muy fácil, ¿no? Con la caracterización, ¿ya? Bueno, y también tenemos esto, ¿no? De las mediatrices, también podemos caracterizar a las mediatrices, ¿ya? Entonces dice la mediatriz de un segmento AB, ¿qué es? Bueno, la definición es que es la recta perpendicular al segmento AB que pasa por su punto medio, ¿cierto? Ok. Pero también la podemos caracterizar, ¿no? La mediatriz de un segmento AB, que es esta recta que se ve aquí, también va a ser el conjunto de puntos P, tales que PA es igual a PB, ¿ya? Y eso también se puede probar de la misma forma que hemos hecho para las bisectrices, ¿ya? O sea, de nuevo, un punto P está en la mediatriz si y solo si la distancia de P al A es igual a la distancia del P al B, ¿ok? No lo voy a hacer porque es casi la misma demostración que hace rato, ¿ya? Bien, y de nuevo, ¿no? Con la caracterización podemos probar que las mediatrices en un triángulo también se cortan en un punto, ¿ya? Ahora, déjenme de nuevo hacer hincapié en este tipo de cosas, ¿ya? En los problemas de Olimpiadas es muy importante saber este tipo de teoremas, ¿no? De concusencia, ¿ya? Bueno, sabemos que si tenemos, por ejemplo, dos rectas, esas dos rectas siempre, si no son paralelas, siempre se van a cortar en un punto, ¿cierto? Ya. Pero ahí hablar de que digamos, tenemos tres rectas y tres rectas se cortan en un punto, eso es una cosa muy rara, ¿cierto? Entonces, es por eso que este tipo de teoremas es muy importante, ¿ya? Decirme cuándo, por ejemplo, tres rectas van a pasar por un mismo punto, ¿no? Lo que me dice este teorema, por ejemplo, de aquí, ¿no? Tenemos las tres mediatrices, que son tres rectas, esas tres rectas van a pasar por un mismo punto, ¿ya? O también, ¿no? Hay muchas en Olimpiadas, se presenta este tipo de problemas de no colinearidad, bueno, sí, colinearidad de tres puntos, ¿no? En general, dos puntos determinan una recta, ¿no? Y es raro también, de nuevo, que tres puntos estén en la misma recta, ¿no? Y hay un montón de problemas de Olimpiadas donde me piden demostrar eso justamente, ¿no? Demuestre que estos tres puntos son concurrentes, ¿no? O si la pregunta no es así, en algún momento uno tiene que usar eso, ¿no? De que tres puntos están en la misma recta, ¿no? Y eso me va a conducir a la solución, ¿ok? Otro problema también que es muy común es esto de los puntos concíclicos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Tres puntos determinan una circunferencia, ¿no? Si no están en una línea recta, determinan una circunferencia, ¿no? ¿Y qué pasa con cuatro puntos? No siempre pasa eso, ¿no? Cuatro puntos no siempre van a pertenecer a una misma circunferencia, pero también es un problema muy común ese de decir, ¿no? Cuando cuatro puntos están en una misma circunferencia, ¿ya? Ese tipo de problemas como que hay que prestarles mucha atención, ¿no? Ese tipo de teoremas y demás, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos van a facilitar mucho la vida cuando resolvamos problemas, ¿ok? Bien, punto de intersección de las mediatrices se llama incentro, ¿ok? Y las alturas, ¿cierto? Las alturas también se van a cortar en un punto, y ese punto de intersección se llama el ortocentro, ¿no? Aquí lo que les he graficado es la demostración de por qué las alturas se tienen que cortar en un punto, ¿ya? La demostración es muy simple, utilizando la intersección de las mediatrices, ¿ya? Entonces, la idea de la demostración es esta. Por cada vértice del triángulo, del ABC, trazamos una paralela al lado opuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta recta que está aquí es paralela al lado AC, ¿ya? Por C trazamos una paralela al lado AB, por A trazamos una paralela al lado BC, ¿ok? Bien, entonces, evidentemente este triángulo grande que se forma aquí va a ser semejante al triángulo original, ¿cierto? Porque los lados son paralelos, ¿no? Ya. Bien, se puede probar que A, B y C llegan a ser los puntos medios de este triángulo grande que está aquí.
¿ya? Entonces, es un poquito argumentar nada más algunas cositas y se concluye que ABC son los puntos medios, ¿ok? Siendo ABC los puntos medios de este triángulo grande que está aquí, fíjense bien que al trazar las alturas, ¿cierto? Esta altura, por ejemplo, es perpendicular al BC, ¿cierto? Pero al ser perpendicular al BC y BC paralelo a este lado, entonces esta altura que está aquí va a vivir sobre la mediatriz, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con esta otra altura, ¿se dan cuenta? De nuevo, ¿no? ¿Por qué? Esta altura, ¿qué pasa? Bueno, habíamos dicho que se puede probar que B es el punto medio, ¿no ven? Ya. Y al trazar la altura, evidentemente esta altura es perpendicular a la C. Como AC llega a ser paralelo, es paralelo a este lado, entonces este segmentito que está aquí también es perpendicular a este, ¿ok? Por tanto, entonces, esta altura está sobre la mediatriz, ¿ya? Entonces, estas tres alturas llegan a estar sobre las mediatrices de este triángulo grandote. Como en un resultado anterior ya habíamos visto que las mediatrices se cortaban en un punto, entonces, en particular, las alturas de este triángulo pequeño también se van a cortar en un punto. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Bien. Bueno, ahora he colocado esta figurita que está aquí. ¿Saben por qué? Porque me la he encontrado un montón de veces, ¿ya? O sea, cuando uno está haciendo, cuando está queriendo probar algún resultado, qué sé yo, esta figura siempre aparece, ¿no? Siempre, o sea, es como que siempre estamos utilizando esta propiedad de este polígono o de este cuadrilátero no convexo, ¿no? Entonces, es muy simple este resultado, pero la verdad que aparece demasiado, ¿no? Entonces llama la atención, ¿ya? El resultado me dice lo siguiente, ¿ya? Tenemos un cuadrilátero aquí no convexo, ¿ok? Y aquí se forman cuatro ángulos, ¿ya? Tres interiores y este exterior que está aquí, ¿no ve? Dice, este ángulo exterior es la suma de los tres interiores, ¿ya? Bueno, eso es muy simple, ¿cierto? Veamos por qué pasa. Entonces, tenemos ese cuadrilátero, ¿cierto? Bueno, a propósito, eso es lo que se llama un cuadrilátero no convexo, ¿ya? Una figura va a ser, una figura se va a llamar no convexa, ¿ok? O convexa más bien, cuando tomemos dos puntos de la figura y la línea que los une queda dentro de la figura, ¿ya? En otro ejemplo, este cuadrilátero evidentemente es no convexo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque porque si ustedes se fijan, ¿cierto? Si yo tomo un punto por acá y un punto por acá y hago la línea que los une, la línea que los une no está contenida en el cuadrilátero, ¿no? Así que es un conjunto no convexo, ¿ya? Entonces, el resultado me decía esto, ¿no? Que si, digamos, tenemos este ángulo le llamamos alfa, beta, gamma y teta, digamos, ¿ok? Entonces ahí, A, B, C, D, digamos, ¿ok? Entonces me decía, ¿no? Alfa es igual a beta más gamma más teta, ¿no? Bien, bueno, simplemente hacemos una línea aquí, ¿no? Hacemos una línea, ¿cierto? Y va a resultar que alfa es un ángulo exterior a este triángulo, ¿no? Al BEC, ¿ok? Al ser alfa ángulo exterior de ese triángulo, es la suma de los otros dos ángulos interiores, ¿no? Entonces, ahí ahí uno escribe, ¿no? Como se traza la prolongación de AB que corta a DC en el punto E, etcétera, ¿no? Y uno va redactando, ¿cierto? Y entonces resulta ser que el ángulo alfa es exterior a este triángulo y por tanto alfa va a ser igual a gamma más, y este ángulo le llamaremos phi, ¿ya? Más phi, ¿ok? Y de nuevo, ¿no? Ahora observando el otro triángulo, y uno empieza a redactar,
el ADE, ¿cierto? El ADE, el phi es ángulo exterior, por tanto es igual a la suma de los otros dos interiores, ¿no? Entonces el phi es beta más teta. Cuando uno reemplaza, ¿cierto? Entonces el alfa va a ser gamma más phi, pero el phi es beta más teta, ¿no? Entonces, este alfa evidentemente era la suma de los otros dos interiores, ¿ya? Bien, y por ejemplo, esta es una aplicación, ¿no? De ese resultado. Dice, bueno, primero, ¿no? Ahora hablemos de ángulos en la circunferencia. Primero que nada, cuando uno tiene un ángulo central, ¿cierto? La medida del arco que subtiende ese ángulo, se le asigna la medida en grados igual a la medida del ángulo, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de la medida del arco BC en grados, es igual a la medida del ángulo alfa, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Entonces, por eso ahí se pone, ¿no? Alfa igual a el arco BC, ¿no? Eso es cuando se mide el arco BC en grados, ¿ya? Así es como se le asignan grados a los arcos, ¿ya? Según el ángulo que subtienden, ¿ok? Y en este resultado me dice, ¿no? Que cuando nosotros tenemos, ¿cierto? Este ángulo central está subtendiendo este arco, BC. Tenemos este ángulo que está aquí, ¿cierto? El vértice está en la circunferencia. Este ángulo que está aquí, este beta, va a ser igual a la mitad de este ángulo que está aquí, ¿no? Este ángulo central, ¿ok? Beta va a ser igual a alfa medios, ¿no? Y bueno, esta es una aplicación del resultado anterior, ¿no? Porque si se fijan, la figurita que se forma ahí es un cuadrilátero, o bueno, se puede ver como un cuadrilátero convexo, ¿no ve? Así, uno tenía esto, ¿no? Tras así, este, digamos, es el centro, ¿cierto? Este es el ángulo alfa, este es beta, ¿no ve? Aquí está el centro de la circunferencia, ¿ya? Que le vamos a dar nombres ABC, ¿ok? Bueno, entonces, uno podría trazar, ¿no? Este radio, por ejemplo, desde O. Y si ustedes se fijan, al hacer ese trazo ya tengo ya tengo 3 radios, ¿no? El OA, el OB y el OC son radios, ¿ya? Por tanto, entonces, los triángulos que se han formado acá adentro son triángulos isósceles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este ángulo es teta, este ángulo va a ser teta, ¿no? Porque el triángulo AOB es isósceles, ¿ya? Este ángulo que está aquí, digamos, phi, va a ser igual a este ángulo phi, ¿no? Porque también es isósceles, ¿ya? Y ahí utilizo, ¿no? Beta va a ser igual a teta más phi, ¿cierto? Por cómo se está separando esto. Y por el teorema anterior, alfa era la suma de todos los interiores, ¿no? Era teta más phi más beta. Pero teta más phi era beta, ¿no? Así que esto va a ser beta más beta, que es 2 beta. Y por tanto, entonces el beta es alfa sobre 2, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? O sea, bueno, es algo bastante simple, pero como les decía, ¿no? Si uno se topa mucho con este resultado, ¿no? Y por ejemplo, aquí también, ¿no? En este famoso teorema del incentro, ¿no? Cuando tenemos, digamos, el triángulo ABC y es el incentro del ABC, ¿ok? Entonces, el ángulo BIC va a ser 90 más la mitad del ángulo A, ¿no? Y son las mismas razones, ¿se dan cuenta? Puedo utilizar el teorema ese del cuadrilátero convexo, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el triángulo ABC. Bueno, aquí en nuestro caso el A estaba aquí arriba, ¿no? ABC. Y trazamos las bisectrices, ¿no? Digamos alfa, alfa, y aquí trazo otra bisectriz, ¿ya? Beta, beta, ¿ok? Que este es el punto de intersección. Y lo que me decían, ¿no? Este angulito que está aquí, ¿cierto? Digamos, teta. Este ángulo teta va a ser 90 más la mitad del ángulo A, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ¿por qué, no? Bueno, de nuevo, este teta, ¿cierto? Prueba, digamos, ¿no?
va a ser alfa más beta más A, ¿no? ¿Cierto? Por el teorema anterior, ¿no? Tenemos este cuadrilátero convexo, el teta es la suma de los otros tres interiores, ¿ya? Pero esto es lo mismo que decir esto, ¿no? Alfa más beta más un medio A más un medio A, ¿no? Si uno se fija, alfa más beta más, bueno, 2 alfa más 2 beta más A sería igual a 180, ¿no? Entonces, alfa más beta más un medio A, o sea, dividido entre 2 va a ser 90. Así que esto es 90, ¿no? Así que va a ser 90 más un medio A, ¿ok? Así que ese teta efectivamente es 90 más un medio A, ¿no? O sea, de nuevo, fíjense bien, que utilizando ese resultado, ¿cierto? Llega a ser bastante simple la demostración, ¿no? ¿Ok? Bien, y esta parte, ¿no? Este teorema, déjenme colocarle así, teorema estrella de los cuadriláteros cíclicos. ¿Por qué estrella, no? Por la utilidad que tiene, ¿ya? De hecho, una de las bibliografías ahí que consultaba, le daba una importancia, pero tremenda, tremenda este teorema, ¿no? Decía, en Olimpiadas, este teorema aparece el 50% de las veces, ¿no? Está hablando de las Olimpiadas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si será cierto, ¿no? Pero el autor que dice eso es muy, muy conocido por escribir montones de libros de Olimpiadas y muy conocido en el ámbito de Olimpiadas también, así que debe estar muy cerca de la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les decía, no? Era muy importante ver cuándo 4 puntos estaban en la misma circunferencia, porque eso no siempre pasa, ¿no? Entonces, este teorema me dice, ¿no? Cuando 4 puntos están en una misma circunferencia, ¿no? Dice, en un cuadrilátero convexo, perdón, en ABCD, un cuadrilátero, ¿ok? Creo que está por demás decir convexo, van a ser equivalentes lo siguiente, ¿ya? ABCD es cíclico, ¿ya? O sea, están en una misma circunferencia, sí y solo sí, fíjense, el ángulo ABC, este ángulo que está aquí, más el ángulo CDA, o sea, su opuesto, suman 180, ¿ok? O sea, suficiente, ¿no? Decir que este ángulo más su opuesto suman 180, listo, ya está, se acabó. Los 4 puntos están en una misma circunferencia, ¿no? Y al revés también, ¿no? Si los puntos están sobre una circunferencia, este ángulo más este 180, ¿ok? Los opuestos, ¿no? O también es equivalente a decir que el ángulo ABD, ¿cierto? Es igual al ángulo ACD, ¿no? O sea, lo que aquí quiero recalcar es que fíjense bien que lo que ustedes hacen es fijar aquí como que los extremos, ¿no? El AD, fíjense, ¿no? El A y el D los fijo, ¿ok? Y con los otros dos hago el centro del ángulo, ¿no? Digamos con el B, ¿no? ABD, ACD, ¿ok? Si ocurre que esos ángulos son iguales, el ABD y el ACD, entonces con certeza que los 4 puntos van a estar en una circunferencia, ¿no? Esto de nuevo es muy utilizado, ya bastante utilizado este resultado en los problemas de Olimpiadas, ¿no? Se utiliza mucho, mucho, la verdad, ¿ya? Y la demostración es simple, ¿no? O sea, la demostración es simplemente, es hacerlo por contradicción, por si acaso, ¿ya? Como les decía, casi todo en nuestra geometría euclidiana es una geometría de primer orden, ¿no? Casi todo es sí, solo sí, ¿ya? Es muy interesante ese fenómeno. Bueno, y cuando no es sí, solo sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso hay que estudiar harto, ¿ya? Hay que saber bastante bien, cuándo, digamos, un resultado es sí, solo sí, cuándo es solamente una implicación, ¿ya? Es muy, muy importante. Esto les digo por nuestros mismos competidores, ¿no? Muchas veces han equivocado eso, ¿ya? A veces tenían un resultado de geometría y lo usaban de la forma sí, solo sí, ¿no? Cuando ese resultado en particular solamente era un implica, ¿ya? Entonces, ese tipo de cositas nos han costado puntos después, por ejemplo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un ejemplito, ¿ya? Para
Este ejemplo me gusta bastante. ¿Por qué? Porque resolverlo, digamos así, simplemente tal cual es, uno ve esta figura, uno no lo puede resolver, ¿ya? Entonces, fíjense qué tenemos aquí. Tenemos un cuadrilátero convexo, X, Y, Z, W, ¿ok? Ahí está el cuadrilátero. Y nos dan, bueno, tenemos las diagonales y nos dicen las diagonales son perpendiculares, ¿ok? Después dice, sabemos que el ángulo WZX vale 30, este ángulo que está aquí vale 30, ¿ok? El XWY vale 40, ¿ok? Y el ángulo WYZ, el ángulo WYZ vale 50, ¿ok? O sea, sabemos esos datos de los ángulos, ¿no? Entonces, a partir de eso dice, por ejemplo, hay el ángulo Z, este que está aquí, ¿cierto? Hay el ángulo X, ¿no? Este que está aquí, ¿ok? Entonces, si uno se coloca a pensar simplemente en función de ángulos, ¿cierto? No va a poder resolver esto, ¿no? Uno empieza, digamos, a jugar, ¿no? A ver, se forman triángulos. Sabemos que en un triángulo la suma de ángulos es 180, ¿no? Ya, por ejemplo, así podría determinar este angulito que está aquí, por ejemplo, ¿no? Como este rectángulo aquí sería 50, ¿cierto? 50. Este vale 30, ¿cierto? ZX vale 30. 50 más 30, 80, puedo obtener este, ¿no? Este ángulo, ¿ya? Pero fíjense bien, ¿no? Ya no voy a, o sea, siguiendo eso, digamos, así completando, ya no puedo completar esto que está aquí, ¿cierto? Este y este. Yo sabré cuánto es su suma de este con este. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Este ángulo que está aquí, ¿cierto? Va a ser 50, ¿no? Porque es este más este me tienen que dar 90, ¿cierto? Entonces, este que está aquí es 50. Y si uno se fija en el ángulo de abajo, también es 50, ¿no? Y ahí entonces entra de nuevo ese teorema de los cuadriláteros cíclicos. Entonces, al ser esos dos ángulos iguales a 50, ¿qué está pasando? Fíjense, ¿no? Están subtendiendo el mismo arco, digamos, ¿no? El WZ. Por tanto, entonces, el cuadrilátero en cuestión es cíclico. O sea, los 4 puntos son concíclicos. Estamos en una misma circunferencia. Por tanto, entonces, fíjense, en lo que me faltaba hallar, este angulito de aquí abajo y este de aquí al lado, ¿cierto? Al ser el cuadrilátero circunscriptible, ¿cierto? Entonces, este ángulo de abajo va a ser igual a 40, que va a subtender el mismo arco que el W que está aquí, ¿no? Que este 40 que está aquí, ¿se dan cuenta? O sea, ya lo hemos hallado, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? Este ángulo que no lo podía saber yo de antemano, así simplemente con angulitos, al saber ya que es el cuadrilátero es circunscriptible, ese ángulo va a ser igual a este otro, ¿no? Y este otro, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos calculado, ¿no ve? Y ya está, entonces tenemos resuelto el problema, ¿se dan cuenta? O sea, ese tipo de cosas se ven, ¿no? O sea, uno no se esperaba, por ejemplo, eso, ¿no? Utilizar eh, colocar una circunferencia aquí en este problema, ¿no? Pero al colocar todo se resuelve, ¿ok? Ese tipo de cosas siempre están pasando, por si acaso, ¿ya? Bien, en las notas les voy a dejar problemas de olimpiadas, ¿ya? Hay una olimpiada bastante interesante, la Olimpiada Iraniana de Geometría, eh, donde ahí he encontrado tal vez la mejor fuente para hablar acerca de ángulos, por si acaso, ¿ya? Creo que de nuevo se volvió a cortar la conexión de Fernando. Sí. Bueno, estas cosas pasan, pero a ver. Sí, bueno, creo que igual ya había terminado, no sé Ah, desde ok, qué ok. momento me fui.